Bien, buenas tardes. Les comento que, buenas noches, mejor dicho. La clase está siendo grabada. Vamos a subir el video a YouTube más adelante. Bien, para el problema de hoy es el ejercicio número 24 del capítulo 10, la parte de calorimetría. Tenemos cantidades iguales de calor. Estas cantidades iguales de calor se añaden a diferentes cantidades de cobre y plomo. La temperatura del cobre aumenta en 5 grados. La temperatura del plomo aumenta en 10 grados Celsius. El plomo tiene, inciso A. El plomo tiene mayor masa que el cobre, la misma masa que el cobre o menos masa que el cobre. Inciso B. Calcule la razón de las masas plomo-cobre para comprobar su respuesta al inciso A. Ok. Vamos a ver entonces. Este es un problema de bastante análisis. Aquí es poco. Sí hay cálculos, sí hay cálculos, pero es poco. Es más de análisis, de que usted conozca los materiales. Entonces usted tiene cobre y plomo. Partamos de ahí. Vamos a trabajar con cobre y plomo. Digamos que usted tiene, por un lado, una pieza de cobre en su mano izquierda y en su mano derecha una copa de vino. Perdón, un vaso, un objeto de plomo. Entonces usted tiene en la izquierda el cobre, en la derecha el plomo. A las dos piezas, usted les entrega la misma cantidad de calor. Pero ocurre algo, que la temperatura del cobre solo aumentó en 5 grados, mientras que la del plomo aumentó en 10 grados. Comprendo. Comprendo, está bien. No se preocupe, sir. No se preocupe. Bien, entonces, el cobre aumentó más de temperatura que el plomo, cuando a ambos se les añadió la misma cantidad de calor. Acuérdense, cuando usted le introduce calor a un material, lo que sucede es que aumenta su temperatura. Y luego les preguntan a ustedes, ¿quién tiene mayor masa, si el cobre o el plomo? O si tienen la misma masa ambos. O si el plomo tiene menos masa que el cobre. Para resolver esta pregunta es necesario conocer las sustancias. Veamos. Es necesario conocer el calor específico de ambas sustancias. Dice aquí que el cobre solamente necesita 390, un kilogramo de cobre solamente necesita 390 joules para aumentar 1 grado Celsius. En cambio, el plomo necesita 130 joules para que, si usted tiene 1 kilogramo de plomo, si usted tiene 1 kilogramo de plomo, necesita 130 joules para elevar su temperatura en 1 grado Celsius. Quiere decir que el plomo se calienta más fácil que el cobre. ¿Qué tanto es más fácil? Bueno, digamos que usted tiene 1 kilogramo de plomo. Usted necesita menos energía para calentar ese plomo que para calentar ese cobre. La misma cantidad de cobre. Ahora bien, ¿qué pasa en el ejercicio?
En el ejercicio se les entrega a ambas sustancias se les entrega la misma cantidad de calor, pero una aumenta su temperatura en 5 grados y la otra lo aumenta en 10. Si yo hiciera esto, vaya, si yo hiciera esto, si yo le diera 390 joules al cobre, el cobre aumentaría en 1 grado. Pero si yo le diera esos mismos 390 al plomo, ese plomo no aumentaría en 1 grado. Si yo le diera 390, ese plomo aumentaría 3 grados. ¿Por qué 3 grados? Porque 130 por 3 es igual a 390. Es decir, si yo a las dos sustancias les doy 390 joules, el cobre aumenta 1 grado, el plomo aumenta 3 grados. Es decir, que si a ambos les doy la misma cantidad de calor, el cambio de temperatura, en este caso el aumento de temperatura, por cada grado que aumente el cobre, el plomo tiene que aumentar 3. Lo que ocurrió aquí no fue eso, porque yo les di el mismo calor, pero el cobre aumentó en 5 y el plomo aumentó en 10. Si ambos tuvieran la misma masa, el plomo tendría que haber aumentado en 15, pues 5 por 3 son 15. Entonces no tienen la misma masa. Aquí lo estoy haciendo un poco en el aire. Ya lo vamos a poner escrito. ¿Sí? Si yo hubiera tenido menos plomo que cobre, como tenía una menor cantidad de plomo, es todavía más fácil calentarlo. Entonces el aumento de temperatura tendría que haber sido mayor a 3 veces el aumento del cobre. Pero no fue así, fue el doble nada más. Quiere decir que yo tengo una masa de plomo mayor que la masa de cobre. Y por eso, a pesar de que aumentó más, aumentó nada más al doble de la temperatura del cobre. Entonces yo me iría por el plomo tiene mayor masa que el cobre. ¿Por qué? Por los calores específicos, porque por cada grado que aumente el cobre, si ambos tienen la misma masa, por cada grado que aumente el cobre, el plomo va a aumentar 3 grados. Esto por ver los calores específicos. Usted hace 390 en 330, le da 3. Entonces, aquí yo veo que el aumento no fue en 3, fue nada más el doble. Yo elegiría la opción 1 como respuesta final. Opción 1. Vamos a ver entonces qué dicen los cálculos. Calcule la razón de masas plomo-cobre para comprobar su respuesta en A. Bueno, entonces yo aquí tengo que, yo sé que, yo sé que el calor del cobre, el calor que recibe el cobre, es igual al calor específico del cobre por la masa del cobre por el cambio de temperatura del cobre. Y también sé que el calor que se le dio al plomo es igual
al calor específico del plomo por la masa del plomo por el cambio de temperatura del plomo. ¿Qué es lo que me dice el ejercicio? Que a ambas sustancias se les dio el mismo calor, es decir, el calor que se le entregó al cobre es el mismo calor que se le entregó al plomo. Es el mismo para ambas. Y me dice que las masas son diferentes. Y que busquemos la relación masa de plomo entre masa de cobre. Entonces, lo que voy a hacer es dividir. Permítanme, esto lo vamos a... Esto lo vamos a cortar. Y lo vamos a pegar aquí arriba. Esto lo vamos a mover un poco más arriba. Ahí sí. Entonces quiero encontrar la relación, la división entre la masa de plomo, perdón, de la masa de plomo entre la masa del cobre. Entonces hacemos lo siguiente. Vamos a decir el calor del plomo dividido entre el calor del cobre es igual al calor específico del plomo multiplicado por la masa de plomo por el cambio de temperatura del plomo dividido entre el calor específico del cobre por la masa del cobre por el cambio de temperatura del cobre. Del cobre, perdón, aquí, del cobre. Como yo sé que estos dos calores de acá de la izquierda, estos dos son iguales, esto es 1. De manera que a mí me queda que 1 es igual a todo lo que yo tenía aquí a la derecha. 1 es igual a todo eso. Masa del cobre, cambio de temperatura del cobre. Y entonces voy a empezar a despejar. Yo voy a mandar todo esto para el otro lado. Y yo voy a obtener entonces que calor específico del cobre, masa de cobre, cambio de temperatura del cobre es igual calor específico del plomo, masa de plomo, cambio de temperatura del plomo. Y voy a empezar a mover lo que no necesito. Por ejemplo, calor específico del plomo y cambio de temperatura del plomo los voy a pasar a dividir para el otro lado. De manera que acá tengo calor específico del cobre, masa de cobre, cambio de temperatura del cobre, dividido entre calor específico de plomo, cambio de temperatura del plomo. Y esto es igual a la masa del plomo, es lo único que yo no toqué del otro lado. Y voy a mandar a dividir ahora la masa del cobre para el otro lado, porque yo quiero encontrar cuánto vale masa del plomo entre masa de cobre. Eso es lo que yo necesito encontrar, por eso lo muevo para el otro lado. De este lado izquierdo me va a quedar calor específico del cobre, cambio de temperatura del cobre, dividido entre calor específico del plomo, cambio de temperatura del plomo.
Y esto es igual a la masa de plomo dividido entre la masa de cobre. Vamos a ver entonces. Vamos a ver, parece que todo está bien. Sí, todo está bien. Vamos a sustituir entonces acá. Arriba tenemos el calor específico del cobre. Estamos hablando de 390 joules sobre kilogramo Celsius. Multiplicado por el cambio de temperatura del cobre que dice el ejercicio. Que nos había dicho que era de 5 grados. Por 5. Abajo tenemos el calor específico del plomo. 130 joules sobre kilogramos Celsius. Multiplicado por el cambio de temperatura del plomo, que es de 10 grados. 10 grados Celsius. Y esto es igual a la masa de plomo dividido entre la masa de cobre. Hagamos esto en la calculadora. Recuerden que si usted va a hacer esto en la calculadora, tiene que agregar un paréntesis adicional acá. De manera que 390 por 5 dividido entre, abre paréntesis, 130 por 10. Cierra paréntesis. Y esto nos da 1.5. Esto nos da 1.5. ¿Qué significa eso? Que por cada kilogramo de cobre hay 1.5 kilogramos de plomo. Es decir, que si usted tiene 2 kilogramos de cobre, tiene 3 kilogramos de plomo. Por cada kilogramo de cobre hay 1.5 kilogramos de plomo. Eso es lo que quiere decir esta relación. Eso es lo que quiere decir esta relación. Bien, nosotros habíamos dicho que tenía que haber más plomo que cobre. Porque si había la misma cantidad de ambas sustancias, el aumento de temperatura tenía una relación de cada grado de cobre eran 3 grados de plomo. Entonces, si el cobre aumentó en 5 y había la misma masa de plomo, el plomo tenía que haber aumentado a 15, que era 3 veces 5. Si había menos plomo, entonces el cambio en la temperatura tendría que haber sido mayor a 15. Pero, debido a que hay más plomo, el cambio de temperatura fue menor a 15, menor a 3 veces el cambio del cobre. Y el resultado es este, 1.5. Hay 1.5 veces más que la masa de cobre. Esa sería la respuesta. Entonces, esto viene a confirmar lo que yo había dicho en el inciso A. A ver. Esto viene a confirmar lo que yo había dicho en el inciso A. Para que lo tengamos en palabras. Hay 1.5 veces más plomo que cobre. Hay 1.5 veces más plomo que cobre.
Esa sería la respuesta de este ejercicio. Bien. Vamos a quedarnos por acá, jóvenes.